Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Vamos a ponernos en pie. Quiero saludar a quienes nos escuchan a través de la radio. Un saludo y un abrazo a nuestro hermano Orlando Pinto, hermano, hasta allí donde él está en un proceso de recuperación, donde creemos, hermanos, de que el que ha iniciado la obra la perfeccionará. Amén, hermano. Dios no hace nada a medias, todo lo hace perfecto el Señor y completo. Y Dios sabe cuáles son sus propósitos sobre cada uno de nosotros. Y cuando Él cumple ese propósito en cada uno de nosotros, viene, hermano, los mejores tiempos. Si no recuerdas en el caso de Job, el Señor le devolvió todo y se lo devolvió duplicado. Amén, hermano. La prueba fue dura, incomparable quizás, pero lo que vino después fue aún mayor a lo que había vivido. Porque nuestro Dios es así, cuando Él cumple su propósito, restaura, bendice y fortalece. Así que un saludo a nuestro hermano Pinto y a los demás hermanos que no han podido venir por alguna razón y nos escuchan a través de la radio. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 21. Mateo 21 y versículo 23 en adelante vamos a estar leyendo. Leemos la palabra entonces, ¿la tienen, hermanos y hermanas? Mateo capítulo 21, versículo 23 en adelante. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestan ustedes, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautizo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creéis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús y dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. ¿Qué pues? Pero después arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Versículo 31, ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creéis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Amén. Cerremos los ojos.
Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes algo para cada uno de nosotros. Tú quieres hablarnos. Por eso, Señor, nosotros preparamos nuestros oídos, nuestro corazón y nuestra mente para recibir, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Que no sea, Señor, palabra de hombre, que no sea este hombre inútil que está parado en este lugar, Padre, sino que sea tu Espíritu mismo hablando a tu iglesia. De tal manera, Señor, que esta tarde, hoy, Señor, en este momento, en este lugar, puedan añadirse a tu iglesia los que han de ser salvos. Que ese milagro de la salvación, Señor, sea dada, Señor, a aquel a quien tú has predestinado, Señor, y has inscrito en el libro de la vida desde antes de la fundación de este mundo. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Haz milagros en medio nuestro. Aprovechando, Señor, esta unión que tenemos como iglesia, esta oración especial que hoy hacemos, pedimos por nuestro hermano Pinto, Señor, por el hermano pastor Orlando Pinto, Señor, tu hijo, al que tú amas, Señor, al que tú cuidas, al que tú, Señor, estás sacando de victoria en victoria. Necesita fortaleza, Padre. Necesita ese respaldo de tu Espíritu Santo. Necesita esa llenura aún más, Padre. Llega hasta donde Él está, Señor, y haz una obra perfecta. Sé que no hay músculo, sé que no hay órgano que tú no puedas restaurar o hacer nuevo, Señor, porque no hay nada imposible para ti. Así por cada una de las peticiones que llegan hasta este lugar, oramos, Señor, y rogamos misericordia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. ¿Cuántos creemos que la obediencia es importante, hermano? ¿Creemos que es importante la obediencia? ¿A cuánto nos gusta la obediencia? ¿A cuánto nos gusta que cuando usted dice algo, se haga? ¿Nos gusta, hermano? ¿Verdad que se siente bonito cuando usted dice algo en su casa y se ejecuta como usted lo dijo? Se siente bonito. Porque los demás pensaron como usted, creyeron en usted, confiaron en usted y hicieron para complacerle a usted. Es bonito. Pero también es bonito que nosotros obedezcamos. ¿Verdad que sí, hermano? Es bonito que nos obedezcan, pero es más bonito nosotros obedecer. Por eso es el tema de esta tarde, la importancia de obedecer a Dios en todo. Los versículos que acabamos de leer son importantes, muy importantes. Usted sabe que los principales detractores de Jesús eran, hermano, los fariseos, y entre ellos los religiosos de ese momento, los sumos sacerdotes, los que decían ser adoradores de Dios, los que decían ser servidores de Dios, los que decían ser la fuente o el canal de bendición que Dios utilizaba para santificar al hombre, para bendecir al hombre, fueron los principales detractores de Jesús. Amén, hermano. Ellos fueron los que se opusieron en todo, los que no creían, los que viendo milagros, los que conociendo las obras que Él hacía, se aferraron a su ideología, a sus pensamientos y no quisieron entender, no quisieron mucho menos obedecer. Y aquí está, hermano, estos versículos que dicen que cuando Jesús llegó, ¿a dónde llegó, hermano? Al templo.
Los principales, ¿quiénes eran los que llegaron? Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él. No fueron cualquiera que se acercaron a él, fueron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Hablamos de los ancianos, eran la gente más conocedora, más sabia y a la que más respeto se le tenía. Amén, hermano. Y ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Quién te ha dado a ti autoridad para sanar o para perdonar pecados? ¿Quién te crees tú? ¿Y cómo has obtenido? ¿Quién te lo ha dado? Esas eran las palabras de aquellos hombres que tenían frente a ellos al Hijo del Dios Todopoderoso. Pero como no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad, hermano? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ellos pretendían ser celosos de la gracia de Dios, pero no se daban cuenta que delante de ellos estaba el único y verdadero Dios. Amén, hermano. El único Salvador, que no había otro en el cual el hombre podría ser salvo, sino solamente en Cristo Jesús. Pero ellos no se daban cuenta, sino que ellos veían solamente la parte humana. De tan espirituales que ellos creían o pretendían ser, la parte espiritual no la podían ver. ¿Por qué? Porque estaban cegados por sus propios intereses, porque estaban cegados por sus propias convicciones, ideologías, porque eso puede cegar al hombre, hermano, y puede llegar a convertir al hombre en necio y en desobediente. Cuando confiamos más en lo que sabemos que en lo que el Señor está haciendo. Usted no necesita, yo he escuchado mucha gente que dice: es que yo voy a llegar a la iglesia cuando Dios me hable. Y yo le pregunto: ¿cómo quiere que Dios le hable? ¿En voz audible? ¿O cómo quiere que Dios le hable? Porque Dios nos habla cada instante de nuestra vida. Dios nos habla. Amén, hermano. Que nosotros estemos ciegos, que nosotros estemos sordos es otra cosa, pero la naturaleza habla del señorío de nuestro Dios. Amén, hermano. Todo cuanto sucede en medio nuestro nos muestra el poder y la autoridad que nuestro Dios tiene. Solo el funcionamiento de este planeta, hermano, es algo tan maravilloso que el hombre tiene años, cientos de años estudiándolo y hasta aún no termina. El océano, tienen tiempos estudiándolo y no lo pueden terminar de estudiar. No pueden llegar al fondo. Y eso muestra el poder del Señor. Estos hombres tenían frente a ellos a Jesús. Jesús les responde ante esas palabras muy sabiamente y les dice: ok, les voy a contestar si ustedes me contestan algo. ¿De quién es el bautizo de Juan? ¿Es de Dios o es de los hombres? Y los puso en jaque mate con una sola pregunta. Porque aquellos hombres decían: si decimos que es de Dios y nosotros como sacerdotes no lo hemos hecho, entonces nos vamos a meter en problemas. Pero si decimos que era de los hombres, aquel todo el pueblo ama, respeta a Juan. Lo respeta, y si decimos que era de los hombres, nos vamos a echar todo este pueblo encima, porque este pueblo tiene por profeta a Juan el Bautista. Amén, hermano. Aquellos hombres entonces dijeron: bueno, vamos a tomar una decisión neutral. Vamos a hacer lo que no sabemos nada. Y esa fue la respuesta que ellos dieron. Dijeron: no lo sabemos. Pero ellos tenían que atenerse
que de la respuesta de ellos también dependía la respuesta de Jesús. Y si ellos no respondían a la pregunta que Jesús hacía, tampoco Jesús le iba a responder. Entonces iban a quedar avergonzados. Y así fue. Y Jesús le dice, tampoco yo les voy a contestar con qué autoridad hago estas cosas. Aunque era más que obvio, ¿verdad, hermano? Pero el hombre hace preguntas a veces innecesarias. Hacemos preguntas innecesarias y lo importante está delante de nosotros. Pero Él les dice, Jesús les dice en esta parábola que les va a decir más adelante y que se les va a explicar después. Un hombre tenía 2 hijos y él necesitaba que sus 2 hijos fuesen a trabajar a su viña. Va donde el primero y le dice, hijo, quiero que vayas a trabajar a la viña. Y el otro le dice, no papá, yo no voy a ir. Necio, molesto, enojado, le dice, no voy a ir. El papá, triste, se retira. Y va a donde el otro hijo. Y le dice las mismas palabras al otro hijo. Hijo, necesito que vayas a trabajar a la viña. Y el otro le dice, sí papá, con mucho gusto. Yo voy, hoy voy. Pero la sorpresa es que el que dijo que no quería ir, le remordió el corazón, se sintió mal por ser pésimo con su padre y terminó yendo a trabajar. Pero el que dijo, sí padre, con mucho gusto yo voy a ir, se convirtió en un hablador porque no fue. Amén, hermano. Y el Señor le dice, ¿quién de los 2 hizo la voluntad del Padre? Y aquellos le respondieron, el primero. Y el Señor les da una bofetada. Ustedes que dicen ser los servidores de Dios, los que trabajan para Dios, ustedes que dicen ser los inmaculados, delante de ustedes van los recaudadores de impuestos y las rameras, porque ellos sí creyeron, pero ustedes no han creído. Amén, hermano. Mira qué tremendo esas palabras, porque el no creer, el no obedecer, descalifica a cualquier persona de las bendiciones de Dios. Amén, hermano. Muchos actuamos como los hijos de este hombre, dueño de la viña. ¿Cuántos hemos invitado nosotros a la iglesia, hermano? Vamos a la iglesia, sí voy a ir. ¿De verdad va a ir? Sí voy a ir. Y uno aquí esperándolo y no viene. No viene. Ni los servidores vienen, pues. Y aquel que dice, le invitamos a la iglesia, fíjese que se me complica, no puedo. Pero ya a última hora le dicen, hermano, venga a traerme, voy a ir. O vienen hasta este lugar y están aquí, amén, hermano. Maravilloso. ¿Quién termina obedeciendo? Aquel que vino y que hizo lo que a Dios le agrada. La obediencia es una de las cosas que más le agrada a Dios. Si hay algo que a Dios le agrada es la obediencia. Muchos pueden pensar el sacrificio, ayunar, vigilar, ¿qué, hermano? No sé. Hay personas que hasta caminan largas distancias o avanzan un montón de distancia de rodillas. Y creemos que eso puede ser lo que más le agrade a Dios, pero en 1 Samuel capítulo 15 y versículo 22 dice que lo que a Dios más le agrada es la obediencia. Amén, hermano. A Él le agrada la obediencia. Le agrada más que cualquier otra cosa. Que usted haga caso.
que usted acepte los estatutos de Él, los haga suyos y los practique. Yo no le digo no peque más, porque es imposible que el ser humano deje de pecar, no peque este día. Yo le aseguro que nosotros hemos pecado muchas veces, ¿o no, hermanos? ¿Cuántos de los que están aquí han pecado este día? Todos hemos pecado, hermano. Y si alguno dice que no, es mentiroso y hace mentiroso a Dios. ¿Sí o no, hermano? Pero ¿cuál es la obediencia? La obediencia radica en que si pecado tenemos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pedimos perdón. Tenemos la bendición de acercarnos a Él y decirle: Señor, perdóname por esto que hice. Yo sé que no te agrada, que te molesta a ti esta actitud mía, pero yo necesito que me perdones. Y cuando usted se arrepiente, hay perdón. El problema es que en vez de pedir perdón, el hombre lo oculta. Amén, hermano. Y ahí se vuelve desobediente. El problema no es pecar, o sí es problema, pero ya le voy a explicar bien esta terminología. Todos vamos a pecar, con ver, con oír, con hablar. Algunos son muy desbocados para hablar. Vamos a pecar, pero cuando usted se arrepiente y prepara su corazón para apartarse de ese pecado: Señor, estoy luchando para apartarme de este pecado, yo sé que tú me vas a dar fuerza para apartarme. Amén, hermano. Y usted está luchando por apartarse, por dejar ese vicio. ¿A quienes que tienen el vicio de las novelas están pegados, hermano? Perdón. Lo tienen muy pegados, el vicio de las novelas, y no lo pueden dejar. Hay quienes, hermanos, que tienen diferentes tipos de vicios. Yo he conocido personas que tienen el vicio de fumar cigarro, y que después del culto, allá escondida en la madrugada, tipo 2 de la madrugada, se están echando un cigarrito por ahí escondido. Gracias, hermano. Gracias. Y tienen esa lucha con la cual han venido por mucho tiempo, porque al principio se fumaban 2, 3 cajetillas diarias. Imagínese usted, hermano. Después fueron disminuyendo, y allí va el proceso en terminar eso. Llegar al punto de que pasan una semana y no fuman uno, pero viene el momento y les domina la tentación, la desesperación, y se fuman uno. Pero ese sentir de culpabilidad, hermano, los lleva a arrepentirse, a llorar, a tirarse de rodillas. Y yo he visto personas así, hermano, que se ponen mal y me dicen: hermano, volví a fallar, hermano, volví a fallar. ¿Y qué pasó? Me fumé uno. Y le digo: ¿y qué pasó? No aguanté. Fui a hacer esto, fui a hacer lo otro, pero ahí andaba y por ahí encontré. Y mire, el diablo trabaja fino. Ahí encontré a alguien y estaba fumando y era amigo y lo probé. Y yo le digo: tranquilo, oremos, arrepiéntase. Ya me arrepentí, hermano, si ya me fui a arrodillar y si yo me he sentido culpable todo el tiempo. Pero esa persona confiesa, ¿o no, hermano? Busca la redención de su alma. Pero hay personas que escondidas, solapadas, hermano. De todas maneras ni se van a dar cuenta a las 2 de la madrugada. ¿Quién me va a ver? Nadie me va a ver. Pero esa parte, hermano, del que pecó, pero aceptó, reconoció y lucha por apartarse, es el que está luchando por obedecer la palabra de Dios. Pero el que esconde su pecado, la palabra dice que no prosperará jamás. Al Señor le gusta la obediencia. Por eso Él
nos puso un abogado porque sabía que vamos a pecar. Algunos, estando aquí, y probablemente esté pecando porque su mente no está aquí. Amén, hermano. Su mente está en las tortillas que dejó en el comal, o en la cena que va a ir a preparar hoy en la noche, o ¿en qué? ¿En que no hirvió los frijoles y le van a choquear con el calor? Puede estar pensando en diferentes cosas, o que el calor está fuerte y este hermano no se apura. Puede ser que su mente divague por muchas cosas. Pero hermano, nosotros con pensar, con juzgar, pecamos o no, hermano. Y es menor ese pecado que cualquier otro, hermano. No, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Amén, iglesia. Muerte. Nosotros es que clasificamos los pecados como mentira piadosa, mentira necesaria. Pero no es cierto, la mentira es mentira y es pecado. Y tiene su misma recompensa. Ahora, el tener la capacidad de ir a Cristo, de reconocer nuestra falta, de entender que fallamos y venir humildemente a Cristo y pedir misericordia es lo que marca la diferencia en el hombre. Porque Jesús le dice a estos principales sacerdotes y ancianos en el último versículo, y les dice que aún viendo lo que han visto, no van a arrepentir y no van a creer. No se arrepintieron. Viendo lo que vieron, no se arrepintieron y no le creyeron. Amén, hermano. Eso es lo que pasó. ¿Por qué? Porque ellos tenían aferrados una convicción a su corazón. La obediencia es una de las cosas que más agrada a Dios. La obediencia es una muestra de amor palpable a nuestro Dios. Amén, hermano. El ser obediente es una muestra de amor, de respeto a Dios. Si usted ama al Señor, le va a obedecer. Pero si usted dice, Señor, yo te amo, pero usted hace lo contrario a lo que la palabra de Dios dice, entonces de labios me honran, dice la palabra. Amén, iglesia. Busque Juan 14, 15. ¿Qué dice, hermano? Se lo voy a leer en la versión NBI. No se lo voy a leer en la Reina Valera a usted ahorita. Bueno, se lo voy a leer en las dos versiones. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Oiga lo que dice en la versión Reina Valera. Oiga lo que dice en la versión NBI. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Qué es lo que identifica que el hombre ama a Dios? ¿Qué es, hermano? La obediencia a la palabra. No a mí, no a ningún otro hombre, sino la obediencia a la palabra. Si ustedes me aman, obedecerán mi palabra. Mire qué sencillo es, hermano. Eso marca la diferencia. Yo puedo decir, Señor, yo te amo, Señor, ay, llorar aquí,
en las alabanzas bien bonitas, como tocan y cantan estos varones. Ay, Padre, yo te amo, Señor, y aleluya. Pero no le habla al que está a la par suya. Pero no le sirve al que está a la par suya. Pero solo es pleito con su vecino o vecina. Pero no puede ni ver a su compañero de trabajo. Entonces, en verdad hay una relación espiritual en ese lugar. En verdad usted ama a Dios, no lo ama. No lo ama. Porque cuando usted ama a Dios, también ama y obedece su palabra. Amén, hermano. La muestra de que amamos a Dios es que esa palabra la vamos a hacer nuestra y la vamos a aplicar. Es tan importante, hermano, para Dios esa obediencia, que en este capítulo lo menciona una vez más, en el versículo 23. Jesús, versículo 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí es más explícito, ¿verdad? Le contestó Jesús en NBI: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Oiga lo que dice: el que me ama guardará la palabra, mi palabra. Y ahí viene una recompensa al guardar la palabra, que no solamente Jesús, sino también el Padre está en acción. Y dice: le amaremos y haremos morada en su vida, porque el que ama al Señor y guarda su palabra, el Señor habita en su vida. Amén, iglesia. El Señor habita en nosotros, iglesia. Mire usted, yo no le creo, hermano. Hoy sí ya me asustaron ustedes, hermano. Yo pensé que usted iba a decir: amén, hermano, el Señor habita en nosotros. O sea que usted es desobediente. Ya le vi la carita. ¿O están dormidos? El Señor está con nosotros, iglesia. Vive en nosotros, ¿o no, iglesia? Algo con miedo, dice usted amén. ¿Por qué le da miedo decir amén, pues? No, diga amén. Yo sé que el Señor vive en usted. Para mejor, yo creo que el Señor vive en usted y no en ustedes mismos. Bien. Yo creo que el Señor está en cada uno de ustedes, como lo está conmigo. Él vive con nosotros, en nosotros. Aquí dice que Él hizo vivienda en nosotros. Somos templo y morada de Dios, del Espíritu de Dios. Amén, iglesia. ¿Por qué? Porque hemos creído, le amamos y obedecemos su palabra. El estar aquí es parte de la obediencia de la palabra. ¿O no, hermanos? Sí. La obediencia es una muestra de amor hacia Dios. Y el amor se refleja obedeciendo también esa palabra. Así que amémonos. Ame al prójimo como usted mismo. Ayude a quien pueda ayudar. No diga usted: por bobo le pasa eso. Sí, puede ser que por bobo le pasó eso, pero su propósito no es juzgarle. Su propósito es restaurarle y levantarle. Amén, hermano. A eso nos ha llamado el Señor, no a juzgar, no a destruir, no a hacer leña del árbol caído, no a consumir y a decir: que se termine de morir. No, ahí pasó un samaritano,
Los otros que habían pasado, dijo, no, ya, ¿cómo me voy a contaminar por ese, a ver quién es? No. Aquel samaritano sí se acercó, lo curó, se preocupó por él, ¿sí o no, hermano? Ese hizo la palabra, cumplió con la palabra. Igual nosotros. Yo le voy a decir, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Verdad, hermano? No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino que dice Lucas, búsquenlo, capítulo 6, versículo 46. Y Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién hace la voluntad? El obediente. El desobediente no, hermano. El desobediente deshonra a Dios. Lucas 6:46, ¿qué dice, hermano? ¿Ya lo tiene alguien? Pero háblenme en español, porque algo en hebreo escucho hasta aquí yo, hermano. Más fuerte. ¿Qué dice? Oiga. ¿Sí o no? Le dice, Señor, Señor, oh Señor, te amo, Señor. Pero, y no hacemos lo que Él dice las palabras. ¿Para qué lo hacemos? No todo el que dice Señor, Señor es obediente. No, hermano. El que es obediente es aquel que cumple con su palabra. Y le voy a dar una promesa. Todo en este mundo pasará, pero el que cumple la palabra del Señor, este permanecerá. Amén, iglesia. Este mundo pasarán muchas cosas. Vendrán más virus. Vendrán más enfermedades. Vendrán guerras. Vendrán muchas cosas. Pero si usted es obediente al Señor, el Señor lo va a guardar siempre. Amén, iglesia. Y yo me recuerdo de ese COVID, hermano. Mientras todos bien galán en sus casas, encerraditos y todo, yo trabajando. Al siguiente día me mandaron la carta para que yo pudiera presentarla a cualquiera que me parara. Y yo iba al trabajar. De todos, le voy a dar este testimonio. De todos los jefes de la empresa, al único jefe que no le dio el COVID fue a su servidor, hermano. Y esto que le voy a decir, hermano, que los otros no salían de la oficina. Y esos llegaron hasta después de la apertura oficial, porque mientras estuvo, hermano, el encierro, no salieron. Estuvieron en sus casas, solo su servidor y un equipo de valientes, de trabajadores que íbamos a trabajar todos los días. Todos los días. Y después cuando regresaron, hermano, que todos los días tomábamos las medidas de precaución ahí en ese lugar, sanitizábamos y un montón de cosas que hacíamos que usted no tiene idea, hermano. Cada ratito le tomábamos temperatura. Y si alguien estaba con calentura, váyase, que no lo queremos. Y se iban. Y mire, hermano, yo cada ratito me la ponía y más helado que un muerto, hermano. No salía con nada de temperatura. Y estaba, y mire, decía, la persona que él trajo incapacidad, le mandó la incapacidad de 15 días, y eso, tiene COVID, salió positivo.
Y yo decía pero si yo estuve hablando y hasta dándole la mano a esa persona, ¿y cómo está eso? No me dio. Y aquellos que pasaban encerrados casi se mueren. Les dio COVID. Ahora yo no digo que es por la desobediencia que le dio, no. Dios sabrá por qué a algunos les dio y a otros no les dio. Dios sabe por qué. Pero lo que yo le quiero decir es que a su servidor, estando en medio de todo ese valle de muerte, no dejó de trabajar ni un día, hermano. Yo quería que por lo menos gripe me diera para irme a descansar, porque decía yo, todos han descansado y solo yo paso trabajando. Pero ni gripe me dio, hermano. Ni enfermo de la garganta me puse. Gloria al Señor, hermano. Gloria sea al Señor. Este mundo van a pasar muchas cosas. Pero si usted está en el Señor, no se preocupe, hermano. Que va a venir un terremoto de 10 puntos, no sé cuántos grados. Déjelo que venga. ¿Y cuál es el problema? Pues obedezca la palabra. Que va a venir un tsunami de que no sé qué, y va a consumir y que va a hundir todo Centroamérica. Déjelo que lo hunda. ¿Y qué vamos a hacer? Pues obedezca la palabra. Que va a hacer erupción el volcán allá en Estados Unidos, y que el volcán de aquí, que ¿cómo se llama? El del lago de acá de El Salvador, que es uno de los más peligrosos del mundo, hermano. Que se cree que ese volcán fue el que hizo, el que afectó en la era de hielo, de aquí de El Salvador, hermano. De Ilopango, ¿verdad? ¿Sí? Ese tiene el poder, hermano, de destruir el planeta. ¿Sabía usted eso? Déjenlo que haga, hermano. Nosotros ya tenemos un propósito. Usted obedezca al Señor y su propósito se va a cumplir. Estaremos con Él, ¿o no, iglesia? Pero ¿para qué usted va a estar ahí? Que Dios mío, que no haga erupción ese volcán. Mejor arrepiéntase. Mejor busque a Cristo. Cumpla, siga esta palabra, tome la cruz y siga al Señor. ¿Para qué va a estar mortificando? Y me duele la cabeza. ¿Y por qué le duele la cabeza? Es que dicen las noticias que el lago de ahí, esa laguna está ahí, está haciendo unas cosas bien feas. Y que dicen las noticias que se va a congelar el planeta. Y déjelo que se congele, hombre. ¿Cuál es el problema, pues? Mejor ponga su confianza en el Señor. Le voy a dar una clave para el éxito. Solo es una clave para el éxito. Una. La clave del éxito es: sea obediente al Señor. Sea obediente a la palabra de Dios y usted será exitoso. En todo lo que usted haga, usted será exitoso y exitosa. Eso es lo que usted necesita para tener el éxito en sus manos. Ser obediente a la palabra de Dios. Usted no necesita tener 10 posgrados. No, sí es bueno. Pero no es el todo del hombre. El todo del hombre es obedecer a la palabra de Dios. Amén, hermano. A Daniel le fue bien porque obedecía a la palabra de Dios. ¿O no, hermano? A Josué le fue bien. ¿Por qué, hermano? Porque obedecía la palabra de Dios. A José le fue bien. ¿Por qué, hermano? Porque obedecía la palabra de Dios. ¿Usted quiere que le vaya bien? No ande de malía. Obedezca la palabra de Dios. No ande de biznero, porque el que anda de biznero ese no está obedeciendo a la palabra de Dios. No, es cachar, hermano. No, eso no es bendición, eso es maldición. No se confunda, no disfrace una bendición o una maldición como bendición. No, si usted quiere que le vaya bien, sea obediente a la palabra de Dios. Lea, hermano, Josué 1:9.
Y ya voy a terminar, no se preocupe. 1 minuto, 2, 3 minutos más. 1:08, perdón. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? Te saldrá bien. ¿Usted cree esta palabra? Entonces no pase meditando de día y de noche cómo estafar a alguien. Medite de día y de noche cómo obedecer esta palabra de Dios. Amén, iglesia. Y ahí será prosperado en todo. En todo. Yo les voy a contar un medio testimonio ahorita de un hermano. Él tiene facilidades de viajar e ir a trabajar a otro lado. Tiene. Pero cuando se le hizo el llamado aquí, dijo: yo esto estaba esperando. Y mi hermano comenzó con todo ese pie y no tenía trabajo. Pero él no dejó, eso no, aunque sentía desesperación, no le limitó a dejar de servirle al Señor. Estaba trabajando, sirviéndole al Señor, y aquí y allá, hermano, aquí abarque todo, porque usted aquí es todo servidor completo. Vaya, ven. Mire, hermano, hace poquito, de la nada, como sorpresa, el Señor le dio un trabajo, hermano. Amén. ¿No le da palmas al Señor, hermano? Obedeció la palabra, servirle al Señor, y el Señor le dio lo que necesita. Y el siguiente día, no estoy muy seguro, no le escuché muy bien, pero parece que tenía otro trabajo ya. Mire, hermano, ¿cómo es Dios? ¿Usted cree que Dios no va a cumplir? Sí cumple. El problema es que nosotros no cumplimos. Siempre queremos ir tras la cachada, tras la vivianada, tras lo que nosotros creemos principal, pero cuando nosotros obedecemos y meditamos en esto de día y de noche, hermano, el Señor va a cumplir su palabra y lo va a prosperar. No lo va a dejar avergonzado, no lo va a humillar. El hombre quedará humillado porque verán que usted va para arriba. Amén, iglesia. Dios es así. Dios es así. Y su palabra la cumple. Voy a leer un último versículo. Jeremías capítulo 7. Ya si después de esto usted no quiere obedecer, hermano, ya es su problema. Con este versículo voy a cerrar, capítulo 7 y versículo 21. Si usted tiene la Reina Valera, ahí va a decir castigo de la rebelión de Judá, en el título arriba, ¿verdad que sí? Así dice. Si usted tiene la NBI, no va a decir ningún título, va de corrido. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Pero oiga versículo 23, mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino
que os mandé para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y ha dejado a la generación, ¿qué dice, hermano? Objeto de su ira, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante los ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en casa sobre la cual fue invocado mi nombre, y aman sillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosas que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en los que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y será enterrado en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves de los cielos y de las bestias de la tierra, y no habrá quien ¿qué dice, hermano? No se espante. Oiga lo que sucede. El Señor solo les pidió una cosa. ¿Qué les pidió, hermano? Versículo 23. Amén, hermano. Una cosa para que les fuera bien, que escucharan su voz. Pero ellos, ¿qué hicieron? Lo contrario. Obedecieron su corazón, hicieron lo malo, fueron rebeldes, desobedientes, insensatos. El Señor les dio otra oportunidad, mandó profeta, no escucharon. El Señor les dio otra oportunidad, mandó otro profeta, no escucharon. El Señor les dio más oportunidades, mandó profeta, no escucharon. Les dio la última oportunidad, mandó el último profeta, no escucharon. Entonces sus carnes fueron entregadas a las bestias del campo y a las aves de los cielos. En pocas palabras, fueron desechados. Iglesia, una cosa ha pedido el Señor. Una cosa ha demandado Jesucristo. Una cosa nos ha demandado Jesucristo. Amén. Una cosa, que lo recibamos a Él como el único y verdadero Salvador de nuestras vidas. Que creamos en Él y que lo recibamos a Él. Si usted lo recibe a Él es porque cree esta palabra. Amén, iglesia. Eso es lo que el Señor nos ha demandado. ¿Será obediente usted? No lo sé. ¿O será desobediente y se va a ir igual? No lo sé. Esa es su decisión.
Yo solo estoy aquí para hablar de la palabra de Dios. Pero es usted quien tiene el poder en sus manos. Es ser bendecido en todo o ser desechado del todo. Eso lo dice su palabra. Yo no soy radical, hermano. Pero su palabra manda que a Él, reconocerlo a Él como el único y verdadero Dios y obedecer su palabra, tomar su cruz y seguirlo. Cierre sus ojos. Obedezcamos su palabra. Ser obedientes. Es necesario ser obedientes en todo. Es necesario ser obedientes, iglesia. Obedecerle al Señor. Reconocer que la autoridad máxima es Él y no nosotros. Quien tiene el control de todo es Él y no nosotros. No te jactes de tu salud. Tú puedes estar grave, con diagnóstico reservado. El médico te puede decir o puede decirle al hombre: cuídenlo, solo le quedan 3 meses. Pero la última palabra la tiene el Señor. Él tiene la última palabra. Y el que está sano, vigoroso, el que se siente dueño del mundo, el día de mañana o en otro instante, el Señor puede reclamar tu vida, pues no nos pertenece a nosotros. Y aquel que fue desahuciado pudo haber recibido o puede recibir ese milagro de la sanidad. Yo conozco personas con cáncer sanas, hermano, sanos, para la gloria de Dios. Yo conozco personas con un proceso difícil, sanos para la gloria de Dios. Y he visto personas con las que he hablado un día antes, velarlas al siguiente día. Oh, iglesia, el éxito no está en lo que tú humanamente tienes. El éxito está en obedecer la palabra, en obedecer a Jesucristo. Yo quiero atreverme a hacer un llamado. Y quiero preguntar si hay alguien que quiera recibir a Cristo como su Salvador personal. Si hay alguien, levante su mano. Vamos a orar rápidamente por usted. O si usted se quiere reconciliar, levante su mano. Vamos a orar por su vida. Yo voy a ser bien breve, hermano. Muy breve, el tiempo se me ha acabado. Padre, yo te doy gracias esta noche, esta tarde, por tu misericordia. Gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra, por permitirnos estar aquí, Señor. A ti sea la gloria siempre y para siempre. Amén, Señor, y amén.